Porque esto es África. Venimos, lo que decíamos de Caxa, tienen la oportunidad, tiro. ¡Gol de Caxa! ¡Es el gol del campeonato! Es el equipo gitano de toda la vida, ese que hizo a su afición a base de sufrimiento, el mismo que marcó una época en los 90s, aquel que le ganaba a los grandes, pero que con la misma facilidad perdía con los sotaneros. Ese mismo que algún día se adueñó de nuestra liga, pero que de la noche a la mañana dejó ir todo. El que en algún momento impuso un reinado, perdería el trono. ¡Cuidado, Ortiz! Señoras y señores, Necaxa está en la primera división A. Había entonces quedado atrás el fútbol espectacular del Necaxa, ese que superaba el medio campo con facilidad e imponía a cualquiera. El de los golazos de Peláez o los servicios perfectos del Ratón Zárate, el mismo de la incumbia del Cuchillo y el desequilibrio de Basay, o el liderazgo inconfundible de García Aspe, sin olvidar por supuesto la seguridad de Nicolás Navarro. Los Rayos que siempre tuvieron bien definido un sistema de juego, los destellantes Rayos de Manuel Apuente y Raúl Arias. Hermosillo, Aguinaga, Hermosillo, suya, puede firmar, Hermosillo, suya, Hermosillo, Vázquez, ¡gol! ¡Que huele! ¡Que tiene olor de campeonato! Fueron al Mundial de Clubes y se convirtieron en el mejor representante mexicano. Jugaron una final más en nuestro torneo y volvieron a caer en el naufragio de nuestra liga. Perdieron su jerarquía, se volvieron en un equipo más del torneo y de estar en la gloria cayeron a la desgracia. El sótano de la tabla se volvió de ellos. Para el Apertura 2003, la directiva del equipo decidió cambiar de sede. Dejaron el Estadio Azteca para irse a Aguascalientes, buscando identidad propia y dándole un lugar a su afición. El destino no le vino tan bien al equipo. Le costó trabajo identificarse con la gente. Duró 5 años en el anonimato y la oscuridad de lo que es el infierno de la zona porcentual. El 9 de mayo del 2009 fue su último capítulo de una historia que, créanme, no tiene final. Por eso una sola temporada duró en la Liga de Ascenso, para volver al máximo circuito y otra vez marcar una época en nuestro fútbol. Claro, esto por medio de una directiva joven, con ilusiones renovadas y proyectos bien plantados. Un técnico capaz y con ganas de conseguir un lugar entre los grandes. Es el Necaxa, otra vez de primero. Mosquera tiene una más, Mosquera, se mete Mosquera, tiro. ¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están? Muy buenas tardes, bienvenidos. Como de rayo, regresamos a primera y nos da muchísimo gusto recibir a todos los necaxistas y a los que no son necaxistas también, a usted que sigue el fútbol y este programa dedicado a los Rayos del Necaxa. Me da mucho gusto saludar en este arranque de programa. Adolfo Ríos, ¿cómo estás, Adolfo? Muy bien, Anselmo, te veo muy contento, o sea, como que te brillan los ojos de una manera diferente. ¿Por qué será? Lo disfruté mucho, nos disfrutamos mucho tal como lo sufrimos y creo que como yo lo vivimos muchos necaxistas. Y además que no es nada sencillo después de un descenso, estar solamente 2 torneos y estar de vuelta en primera división, lo cual habla del gran trabajo, porque hay equipos que tienen años buscando esa posibilidad y no lo consiguen. Ahora vamos a presentar a nuestros invitados. Nos da mucho gusto recibir en el estudio a muchos necaxistas, a 3 de ellos que se identifican con la afición. Primero, Luis Ogarrio, quien es el presidente del equipo. Luis, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Bienvenido Anselmo? Y muchas felicidades antes que nada. No, muchas gracias, felicidades a todos. Aquí yo creo que es un triunfo de todos lo disfrutamos igual. Raúl Arias. Raúl, ¿cómo estás? Bienvenido a Televisa, qué gusto que estés con nosotros y a disfrutar de este triunfo, que eres necaxista de cepa, ¿eh? Muchas gracias por invitarme, la verdad que ha sido, como dice el presidente, un torneo muy sufrido para él y bueno, para todos los necaxistas, pero qué bueno que hoy se da. Qué bueno que se da y estaremos platicando de todos los pormenores. Efraín El Cuchillo Herrera, un símbolo de lo que fue el Necaxa de los 90s. Efraín, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte.
Muy bien, muy amable, gracias por la invitación y también felicitando, reconociendo y aplaudiendo a los directivos, jugadores y la afición de Aguascalientes. Se lo merecen y qué bueno que lo hicieron pronto, ahora fortalecerse y les deseo lo mejor en primera división. Yo creo que, Adolfo, no sé si estés de acuerdo, hay dos puntos que son muy importantes para que Necaxa pueda regresar a la primera división. Uno es un proyecto sólido. Yo creo que cuando desciende Necaxa, la directiva se reúne y maneja un proyecto sólido. Y segundo, la consistencia de los jugadores y el compromiso que tuvieron los jugadores para encontrar en ese proyecto y llegar al objetivo. Sí, por supuesto, amalgamar finalmente todos los sectores, todos los sentidos y crear un objetivo básico, que era el ascenso. No es nada sencillo, y más en una liga, lo que es la división de ascenso, una liga tan sufrida, tan complicada y tan competida. Aparentemente puedes decir solamente hay 2 o 3 equipos que pueden aspirar a llegar a primera división nuevamente, pero no es así. Las mismas situaciones, las canchas, los arbitrajes, es un cúmulo de contradicciones futbolísticas. Las canchas, los arbitrajes, es un cúmulo de contradicciones futbolísticas las cuales tienen que pasar los futbolistas para llegar. Y por eso es tan meritorio que ahora pues, los Rayos se hayan conseguido rápido. Pocos equipos lo han conseguido y Rayos es uno de ellos. Luis, ¿cómo te animas a tomar el equipo? A ti te hacen la invitación y haces un proyecto. ¿Cómo te animas? ¿Por qué te animas? Bueno, pues fue una decisión que se tuvo que tomar de un día para el otro. La verdad es que cuando se da el descenso, me llaman y me dicen que están buscando una gente joven que quiera tomar el proyecto, el reto. Cuando asumí esto, sabía que iba a ser algo muy complicado, pues por el momento en el que vivía el Necaxa, la afición en Aguascalientes estaba muy dolida, lo entendíamos así. Pero bueno, yo creo que fue un reto que desde el primer momento lo quise afrontar, lo tomé con mucha seriedad y me tracé desde el día 1 el objetivo de ascender. Teníamos que ascender porque Necaxa es un equipo que merece estar en la primera división. Y no nada más eso, tiene que estar en primera división y ser un equipo protagonista como lo fue en la época de los 90. Entonces, pues básicamente empezamos, la primera decisión fue el tomar el técnico. Asumimos, platiqué con Omar Arellano, un técnico que yo siempre consideré muy capaz, muy ecuánime y pensé que era el técnico adecuado en ese momento. Entonces, pues platicando con Omar, lo contratamos y de ahí, pues conformar la directiva. A una semana de que tomé la presidencia del Necaxa, se presentó el draft en Cancún, entonces era armar al equipo, jugadores, y fue trabajo de 24 horas toda esa semana porque Omar es un técnico que se especializa mucho en buscar las personas antes que los jugadores. Él se fija mucho en la cualidad humana de los jugadores. Y creo que una de las cosas que nos sacó adelante ahora fue el grupo humano que pudimos conformar, ¿no? Sí, y aparte de todo eso, Luis, acabas de decir tú un tema importante, lo que es la época de los 90. Siempre pensar y soñar, el Cuchillo lo vivió, también Raúl lo vivió, tú lo vas a vivir ahora una historia nueva. Y precisamente tenemos todo lo que es la época de los 90, entonces vamos a checar estos datos. En la década de los 90, Necaxa se convirtió en el equipo más ganador de la Liga Mexicana. Tenían poco de adoptar el mote de Rayos, complicada transformación reflejada principalmente en las bajas entradas en el Estadio Azteca. Llegaron a registrar menos de 100 aficionados en las tribunas. Técnicos como Aníbal Ruiz y Roberto Saporiti contribuyeron para darle un toque especial al equipo en el inicio de esa década. El ecuatoriano Alex Aguinaga, quien había sido contratado en 1989, con el tiempo se convirtió en un referente de la institución rojiblanca, un verdadero estandarte del equipo e ídolo de la afición. En esa época disputar finales para los Rayos era un hábito, ya que obtienen 3 campeonatos. Perdieron 2 finales contra Santos y Toluca. En 1992 se integra la directiva Enrique Borja, que convirtió al Necaxa en un equipo aguerrido, sólido y ofensivo, temible para sus rivales. Se contrata a Manuel Apuente, se integra el chileno Ivo Basay, quien posteriormente sería campeón de goleo del fútbol mexicano. Necaxa gana el título de la temporada 94-95 guiados por Manuel Apuente contra Cruz Azul y entonces se convirtió en el campeonísimo al ser campeón de Copa, de Liga y campeón de campeones. Reynoso le da facilidades y la puso en el rincón. El gol del campeonato lo hace Ivo Basay. Y es que después de 56 años de su último campeonato, ganaban todo y volvían las vueltas olímpicas y los festejos. Necaxa, campeón del fútbol mexicano. Temporada 95-96, final contra Toros del Atlético Celaya. Empatan 1-1 en el juego de ida y empatan sin goles en la cancha del Estadio Azteca. Pero en ese entonces, el gol de visitante contaba doble en caso de empate en el global.
Emilio Butragueño estuvo a punto de arruinar la fiesta al fallar frente a la portería de Navarro un remate con la cabeza a pocos minutos de finalizar el juego. Los Rayos eran bicampeones. Y ahora viene la vuelta olímpica, la vuelta de los campeones. En el torneo invierno 96, Necaxa llega a la gran final, pero la pierde contra Santos con un polémico gol de Jared Borghetti en fuera de lugar, quedando cerca del tricampeonato. Sin embargo, en el invierno 98, Necaxa llega a una final más. Contra todos los pronósticos, derrota a las Chivas en la cancha del Estadio Jalisco, teniendo como técnico a Raúl Arias, que sustituyó a La Puente, que se había ido a dirigir a la selección mexicana. ¿Cómo olvidar ese pase de gol de Carlos Hermosillo cuando tenía todo para vestirse de gloria? Esa definición resumió lo que era el equipo en esos años. Hermosillo, Aguinaga, Hermosillo, suya para firmar, Hermosillo, suya, Hermosillo, Vázquez, ¡gol de Necaxa! En el torneo verano 98 fueron subcampeones contra Toluca. Los Rayos cierran la década de los 90 participando en el primer Mundial de Clubes con sede en Brasil en el año 2000, tras obtener el título de la CONCACAF. Los Rayos se quedan con el tercer lugar del certamen. Jugadores como Ricardo Peláez, Nacho Ambriz, García Aspe, Picas Becerril, Chema Higareda, Nicolás Navarro, Efraín El Cuchillo Herrera, el argentino Sergio Ratón Zárate, Luis Hernández, el uruguayo Sergio Vázquez, Chava Cabrera, Adolfo Ríos, Carlos Hermosillo y Sergio Almaguer le dieron lustre a esa recordada época. Difícilmente los fieles seguidores de los Rayos con sede en el Estadio Victoria de Aguascalientes olvidarán la brillante década de los 90, una verdadera historia de éxitos. Hola, ¿qué tal? Permíteme ofrecerte informe. La fórmula a menos de 15 grados que al contacto con tu piel desvanece las varices progresivamente. De venta en Sanborns. Y seguimos aquí platicando y le damos la bienvenida a Jorge Ortiz, el primero necaxista, pero de veras. Jorge, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte. Muy bien. Bueno, yo contento, orgulloso, feliz, satisfecho, emocionado. Me encantó estar en primera A, porque al final de cuentas yo digo que el Necaxa no descendió. Fuimos por los trofeos que nos faltaban nada más. Ah, bueno. O sea, eso no lo tienen casi nadie. ¿Cómo lo viviste en primera A? O sea, bueno, ¿perdiste un poquito el seguimiento del equipo? No, yo no perdí el seguimiento del equipo porque me metí a internet y yo veía por TVC que pasan algunos partidos. Sí quiero reclamar algo. Ajá. Ahora que estuvo el Necaxa en primera A, me doy cuenta del poco interés que hay de parte de periodistas, de periódicos, de televisoras, de radiodifusoras por la Liga de Ascenso. ¿Por qué? Porque resulta que ahora que baja Necaxa, igual que León, que Veracruz, que Atlanta, o sea que son equipos muy importantes que están de repente, los aficionados a este equipo nos preocupamos por ver qué es lo que está pasando. Pero en general, cuando a veces sube un equipo que no es de los tradicionales, no conocemos los aficionados de primera división quién viene de la Liga de Ascenso. ¿Sabes qué pasa? Yo creo que sería muy importante darle más seguimiento ahora que, fíjate, lo voy a pedir ahora que ya no está el Necaxa en primera, que ahora a los equipos que se han quedado, el Tijuana, el Irapuato, el León, se les dé atención para que cuando suba uno de estos equipos, sepamos los que estamos siendo aficionados de equipos de primera división quién viene a jugar. Raúl, ¿cuál es la dificultad de jugar en primera A? Según la dirección técnica, ¿qué reviste la primera A para una institución que en este caso fue Necaxa? Un poco lo que dice Jorge, tiene mucho que ver. Regularmente al no haber difusión, el jugador de primera división subestima la categoría y ya va con esa predisposición. Y es una división muy compleja porque no hay el dominio, no hay el conocimiento, no hay la información como para saber. Jugamos contra Durango y de Durango no sabes nada, a menos que tengas tú visores, a menos que tengas una información, algún amigo en la ciudad que te diga y darle un seguimiento. Entonces yo creo que ese es un problema grave, pero creo que, por ejemplo, el torneo pasado, el hecho de que esté Necaxa en esta categoría da un poquito de realce, pero creo que da más realce todavía que Cuauhtémoc que esté en esa categoría, increíblemente. Sí, 4-8, o sea, jugadores de primera división. Pero el hecho de Cuauhtémoc es un símbolo. Fue extraordinario. Ahora, y yo todavía haría una sugerencia a la federación. O sea, ¿por qué no suben 2 y bajan 2?
O sea, no pasa nada. Estamos haciendo dobles torneos. Cuando llega a la final de la primera A o la Liga de Ascenso, resulta que puede competir el campeón de la primera temporada contra el campeón de la segunda temporada. Pero a lo mejor el campeón de la primera temporada ya no llega en la posición que tenía cuando fue campeón. Claro, y llega en desventaja contra el que acaba de ganar la Liga. Efraín estuvo trabajando en campeones. Que los dos equipos campeones suban. Claro, Efraín estuvo trabajando. ¿Sí se puede bajar 2 y subir 2? ¿Tú que lo viviste por dentro? Mira, la liga, cuando dice el ingeniero que tomó el cargo de presidente, primero eran 27 equipos, de un día para otro se hicieron 17, ya no había filiales y todo, la categoría se volvió más fuerte, se fortaleció, meter a los menores, entonces la competencia fue más difícil. Yo creo que ahí fue donde él se dio cuenta que tenía que armar muy buen equipo como lo hizo. Entonces, si hablamos de ser lo más justo posible, debería de ser, ¿no? Ahorita Necaxa tenía la opción de tener 2 oportunidades para ascender, pero apostó a irse por la primera y lo logró. Entonces, siendo honestos, pues deberían de haber 2 descensos. 2 y 2. ¿Económicamente es factible? O sea, no. ¿Están preparados los equipos de primera A para jugar en Primera Nacional? Algunos, hay 4 o 5, Tijuana, Irapuato, Veracruz, León. Sin demeritar a los demás, son los básicos en ese orden, primordialmente el Necaxa lo demostró, no están capacitados. Los que te dije, yo siento que sí, y fortalecerse todo. Pero ahí voy a eso, no están capacitados por lo que está diciendo Raúl. O sea, porque hay muchos jugadores que podrían jugar en primera A y que no les interesa porque no hay ventana, porque nadie sabe dónde están. Es que ahora nadie les da importancia. Claro. Mucho jugador bueno podría ir a jugar a primera A mientras sube su equipo para subir a la primera. Pero la infraestructura tampoco es, o sea, estábamos hablando de eso, vas a estadios en los cuales las condiciones de los estadios no son las óptimas para jugar a fútbol, las canchas no son las óptimas, los vestidores no son los óptimos. Entonces, en realidad, yo creo que para poder pensar en que haya una equidad o que sea una diferencia muy poca, pensando por ejemplo como en España, entre primera división y segunda división en España es muy parecido el nivel. No hay mucha diferencia. Y acá en cambio es una diferencia abundante porque incluso ni siquiera el estadio está para llegar. O sea, y los arbitrajes, Raúl, ¿cómo los arbitrajes en primera? Por ¿cómo lo son? mismo, pero también yo te digo una cosa, el país está creciendo. Hay ciudades en este país hoy, Adolfo, que han crecido muchísimo y que necesitan fútbol no de primera división, pero sí de una primera A de categoría. Fútbol de categoría. Porque si no, entonces se va subestimando y se hace un abismo muy grande entre 2 categorías. Entonces el equipo que no cuenta con la infraestructura, en este caso no es el caso de Necaxa, pero pudiera ser Durango, pudiera ser Mérida como estuvo, son equipos que les cuesta muchísimo trabajo. ¿Por qué? Porque hay una gran diferencia. Entonces, pero yo me quiero imaginar, Raúl, imagínate que nuestros comentaristas de Televisa, de Azteca, de radio, de prensa, de todo, hablan de la primera, hablan de la Liga de Ascenso. Obviamente hay una promoción en cada localidad donde hay un equipo y más gente se puede hacer aficionado. Lo que pasa es que en las localidades sí hay. Pero más recursos habría para hacer estadios. Luis, ¿tú qué opinas? No, yo creo que, como dice el Cuchillo, primero, la federación hizo un gran trabajo en reducir de 27 a 17. Eso yo creo que levantó mucho la liga. La federación hizo un gran trabajo en reducir de 27 a 17. Eso yo creo que levantó mucho la liga. Yo creo que el nivel de la Liga de Ascenso hoy, hay varios equipos que podrían competir en primera división. O sea, no te voy a decir en los puestos de arriba, pero ahí estarían defendiéndose. Yo creo que si hay mayor difusión, trabajar en los estadios, la federación está haciendo su trabajo en los arbitrajes. Yo creo que la Liga de Ascenso es una liga que fácilmente podría hoy en día pensar en un torneo como un torneo de copa en el cual jueguen equipos como de primera división con los de la Liga de Ascenso, y yo creo que nos llevaríamos alguna que otra sorpresa viendo que equipos de la Liga de División le peguen a los equipos. Yo te hago una pregunta, Luis, de acuerdo a lo que estás diciendo. En este momento, Necaxa, con el equipo que tiene, ¿está para mantenerse en primera división o en realidad piensas que tienen que hacer inversiones importantes para poder mantener al equipo y no solamente mantenerlo, sino quitarte el fantasma de lo que es la desventaja del equipo que asciende con el porcentaje? Mira, yo creo que las características de juego son diferentes en la Liga de Ascenso y en primera división. La idea que nosotros tenemos es mantener un grupo base, pero definitivamente necesitas traer refuerzos en ciertas posiciones. Eso es lo que estamos trabajando, estamos conscientes. Pero yo creo que hay muchos jugadores que jugaron todo el año pasado en Necaxa, que tienen las condiciones y además van a ser buenos jugadores en primera división. ¿Qué opinas del Necaxa de este año, Raúl? ¿De este que ascendió? Sí. No, que ha sido muy meritorio porque el equipo encontró un funcionamiento y a lo largo de todo el año fue el equipo más regular. Así que es muy meritorio lo que han hecho.
No es fácil, no es fácil. Invicto, Sí. invicto. Pero no es fácil porque hay equipos que también tienen historia, que habían hecho una inversión muy grande y la verdad que se vieron superados. Entonces yo creo que ha sido muy satisfactorio para todos los necaxistas el torneo que ha tenido el Necaxa y como bien dijo el Cuchillo, regresar el primer año es una cosa muy complicada. Sí, y además es un heroísmo de alguna manera. Pero mira, hablando de la liga, solamente hubo 2 equipos que calificaron a las 2 liguillas, que fue Necaxa y Lobos BUAP. Eso te habla de la competencia que hay en la liga. Tienes un León que no calificó el primer torneo, calificó. Tijuana no calificó el primer torneo, calificó. Irapuato termina de líder el primer torneo, no calificó el segundo torneo. Entonces realmente hay una liga muy competitiva y hay una liga que yo creo que hoy los equipos de primera división, tienes tú la sub-20, tienes la sub-17. Después hay algunos equipos que tienen un equipo de segunda por ahí, pero hay muchos jugadores que no cumplen con la edad de la sub-20, que están jugando en Liga de Ascenso, que pronto van a empezar a subir a Primera División. Yo creo y coincido con Jorge que hay que darle más difusión a esta liga porque es una liga que lo merece. Efraín, ¿tú cómo viste al Necaxa como rival? No, yo lo tengo súper analizado, después de la alineación total, los cambios y todo, desde el tabla estaba Iván. ¿Desde jugador era así? Se lesionó Ibarra, apareció Padilla, el Zuli. Que yo, se lesionó ¿Eres Barbosa. más grande que Arias? pero lejos. Era mi ídolo cuando jugaba en Curtidores. Posiblemente no, realmente no, pues yo en el acta de nacimiento puede ser, pero físicamente estoy muy bien. Tengo la mente muy clara, lo tengo muy clara, estoy muy bien. O sea, tienen los números muy claros y como esos números vamos a ver estos también. Venga, ándale. Esos puntos que se convirtieron en su peor enemigo la noche del sábado 9 de mayo del 2009 para evitar el descenso, ahora fueron el alma que le devolvió al Necaxa la primera división. Esas lágrimas llenas de amargura de hace más de un año fueron consecuencia de los números fríos y contundentes. 1.0784 de porcentaje, que los puso como último lugar de la tabla del descenso y en automático en la Liga de Ascenso. Señoras y señores, Necaxa está en la Primera División A. Esa historia se enterró con trabajo y compromiso que pusieron las matemáticas a su favor. Así iniciaron su travesía por la Liga de Ascenso. En el torneo Apertura 2009, en su fase regular, se ubicaron en el tercer lugar de la clasificación general, con una efectividad del 58.33%. Resultado de 8 triunfos, 4 empates y 4 derrotas. Una base sólida para disputar la liguilla. Ganó el título y la primera parte del boleto para el máximo circuito. Se termina el partido. El Necaxa es campeón de la Apertura 2009. El camino estaba avanzado, con un Necaxa a prueba de todo. Terminó el Bicentenario 2010 con un récord envidiable de 8 partidos sin conocer la derrota. Concluyó la fase regular con 8 ganados e igual número de empates, para llevar su marca de solo 5 derrotas en casi 50 juegos en 2 torneos. Solo conoció la derrota en el duelo de vuelta de la final del Bicentenario ante León, que lo superó 2-1. Insuficiente para arrebatarle el título por el global 2-4, Rayos ascendió a Primera División y se proclamó bicampeón. Estoy muy contento, estoy muy agradecido con los muchachos. Estoy muy agradecido con Dios principalmente, con mi familia. A las cifras necaxistas habría que sumar las de su goleador, el uruguayo Nelson Sebastián Mas, quien en 2 torneos regulares marcó 15 anotaciones. 8 en el Apertura 2009 y 7 más en el Bicentenario. Además empató la marca impuesta por Álvaro La Bola González en el 2007, marcando 5 goles en un solo partido contra Tijuana en la semifinal. Fueron 5, contento por haber logrado 5 goles, contento por lo que el equipo haya pasado, contento por el trabajo de todo el equipo que se dio en los juegos. Hay que seguir trabajando duro. Este es Necaxa en números. Estas fueron las marcas del nuevo inquilino del máximo circuito. Hoy, 9:30 de la noche.
Es una final, la posibilidad existe y las ansias por regresar tras 8 años de ausencia quizás sean demasiadas. No sea como la otra vez, este árbitro que nos robó. Si tienen que ganar, que ganen, que sean mejores, no con la ayuda de ustedes. Vamos. Dos grandes en la cancha, un solo boleto y el gol alimentó las esperanzas. Poquito nada más. Un año más en la orilla, 5 finales perdidas, pero la afición fiel sigue y seguirá ahí. Duele, pero así siempre hay que salir satisfecho, ¿no? Morir así, la verdad que da hasta gusto hacerlo por esta gente. Llantos y festejos, los contrastes del fútbol. Una fiesta que comenzó en el vestidor y culminaría en la Feria de San Marcos. Volvió el Necaxa, regresó quien nunca debió de haberse ido. Lo malo es que fue a costa de quien siempre tendría que estar ahí. Aquí está la emoción de la primera parte. León contra Necaxa, juego de vuelta por el ascenso a la primera división. Orlando Pineda para sacar el córner desde la punta de la izquierda. Alerta a todo mundo. Viaja la pelota, cabezazo, el arquero que la suelta y recupera. Llegó para intentar algo Casarretelli, se hace de palabras con el guardameta. Esto no le favorece a León. El árbitro que llega está tratando de contener estos empujones. Hurtado viene a reventar, pero no muy lejos. El León la maneja y busca el cambio de juego, a donde aparece Aldo Polo para buscar el desborde nuevamente por la franja de la izquierda, donde espera Orlando Pineda, que ya hace el relevo. Pineda hace pared con el rival, esconde la pelota, la hace chiquita, tiro, el arquero alcanza a reaccionar. Pedro Hernández parece que se golpea al desviar esa pelota que llevaba etiqueta de gol. Sorpresivo el disparo de Orlando Pineda, el guardameta que queda lastimado. Hay tiro de esquina, cerca otra vez el León. Y es pelota para el equipo de León. Esférico que va por el lado izquierdo. Vamos a ver. Va a venir el centro al área. Ahí parecía que era mano. Parecía mano. El árbitro marca penalti. El ex Cruz Azulino Alejandro Corona listo. El estadio de León listo para gritar. Vamos a ver qué momento, qué tensión. Se juega nada más y nada menos que un ascenso al máximo circuito. Corona listo. Alejandro le pega. Convierte bien de pierna derecha, se vacía hacia su derecha precisamente el arquero de Necaxa. La pelota va abajo, fuerte, colocada a la izquierda, y la esperanza verde ahí de los aficionados. Esto está 1-0 con ese gol, y así consigue Alejandro Corona que no hubiese jugado ese partido por la suspensión. Y ahora sí vendrá el balón al área. Silva el árbitro, finta nada más para evitar el fuera de juego. Allá viene el servicio, allá hay una mano y el árbitro marca penalti. El árbitro marca penalti. Sebastián Más listo para poner las cosas como habían empezado. ¡Cuánta presión! Todo el estadio silba. Más está listo. Viene el tiro. Gol del Necaxa. Gol del Necaxa de Aguascalientes. Lo deja allí en cortito. Corona mete servicio. Balón en el área. Nada.
Rechaza la defensa. Por arriba es impasable el Necaxa. Allá viene el centro. Carrasco remata, gol. ¡Gol de León! Es Valadez. Ismael Valadez está haciendo el gol. El León se acerca peligrosamente, sigilosamente. La gente prácticamente de pie. Vamos a ver el tiro libre. Corona toma distancia. Carrasco también perfilado a la zurda. El árbitro silba el tiro. Rozó el travesaño. Tocó muy mal el tilón. Aquí viene otra vez la marea verde. Viene el cañonazo y Pedro Hernández la está mandando al tiro de esquina. A 4 minutos de la primera división está el Necaxa. Carrasco mete centro, remate. ¡Nada! El árbitro listo. En Aguascalientes todos de pie. Porque en cualquier momento tendremos campeón. Va a venir el despeje. Allá viene el despeje. Silva el árbitro. El Necaxa. El Necaxa de Aguascalientes es el campeón del Bicentenario. El Necaxa está de regreso. Enhorabuena para el equipo de los Hidrorrayos. Campeones. Jorge, ¿a poco no está chida? Está chidísima y está preciosa. Está No, mira, de este lado Es dice... más, que me impriman mil, me las llevo. Se la vas a tener que llevar puesta. Sí, la tenemos tatuada Sí, desde hace ahora- unos años. Algo a mí que sí me gustaría comentar es que el público de Aguascalientes, el aficionado a fútbol de Aguascalientes, durante muchos años no tuvo un equipo de primera división. De repente llegó el Necaxa y lo apoyaron de una manera extraordinaria. Al Así es. principio hubo un apoyo muy grande. Y luego de repente sí se alejó el público y bueno, sufrimos hasta en esta campaña última, hasta el último juego es donde estábamos ya. Pero es natural, la gente muy yo caliente. creo, Sí, Raúl, pero déjenme decir algo. a ese público le faltan títulos. Ok, pero déjenme decir algo. La gente de Aguascalientes tiene que aprender a querer a su equipo. Es su equipo. El Necaxa es su equipo. Nosotros los necaxistas del Distrito Federal somos muchos, miles, que los vamos a apoyar cada vez que vengan acá. Pero el equipo es de Aguascalientes. Y tenemos que motivar a la afición de Aguascalientes a que vayan con su equipo. Tienen un equipo, un estadio precioso. Tienen ahora un presidente estupendo. Tienen un buen equipo. Hay mucha gente que los apoya. Ojalá. Mira, yo soy actor. Si yo salgo a un teatro donde hay 100 personas en las butacas, trabajas diferente que cuando hay 2000. Ahora, con esa situación... Entonces, es igual en un esa- estadio. pero- Ustedes son pero en jugadores. esa tendencia hay una situación que hace la diferencia hoy. En un equipo que llegan y te lo ponen, como fue en Aguascalientes, es muy diferente que la gente vive el ascenso como lo hizo ahora. Claro. Ahora tiene una identidad. Ahora tiene una que identidad. es Yo creo la que, identidad que un equipo yo merece. creo que no hay mal que por bien no venga. Yo creo que el descenso, pues obviamente alejó mucho a la gente. Nosotros como directiva, pues obviamente el primer objetivo era el ascenso. Y como segundo objetivo que nos trazamos es que el último partido de la temporada el estadio estuviera lleno. Y se logró. Y se logró, pero además se logró es que el último partido de la temporada el estadio estuviera lleno. Y se logró. Y se logró, pero además se logró de necaxistas. Creo que eso es algo bien importante. Lo vimos el domingo en el festejo que tuvimos ahí en la ciudad. La verdad es que la gente se volcó a las calles y eso nos da una esperanza de que el torneo que entra va a ser diferente. Vamos a tener muchos necaxistas. Raúl, tú viviste todos los procesos. De que iba la gente, no iba la gente, el descenso lo viviste, ahí lo viviste y ahora estás viendo esto. ¿Podrá la gente ir al estadio, identificarse con estos títulos que dice Adolfo? No, yo creo que es muy significativo que el equipo haya ascendido ahí. Era como eso que le da lo que necesitaba, el arraigo. Pero también hace falta que surjan jugadores de ahí, porque es importante crear ídolos. No hay que olvidar que Necaxa, y ese fue un problema grave, Necaxa lucha contra una historia. La historia de Aguascalientes es la feria. Es una cultura totalmente diferente que no tiene nada que ver con el fútbol. Entonces, para que la gente cambie su mentalidad y realmente que tenga un arraigo, necesita esos ídolos que sean de Aguascalientes. Y este ascenso, pues es lo mejor que le ha pasado. ¿Cómo viste la final? Dura, ¿no?
harto, desgastante, como decía Jorge, le decía al presidente que él la gozó y él la sufrió. Yo ahorita, si me permite, quisiera decir algo. Están hablando mucho de la afición y todo. Yo estoy más preocupado y que me gustaría que se ocuparan ellos, si aceptan mi consejo. Yo ya jugué primera A, fui campeón con Pachuca con el ascenso. Y estoy plenamente convencido que deben dejar a un lado el romanticismo y el agradecimiento a los jugadores, con todo respeto, yo no sé cómo se llame, y fortalecer al equipo. Deben ser muy fuertes, directos en sus decisiones y ser reales, ¿no? En la situación, no por agradecimiento se van a quedar en el equipo los jugadores, sino por su capacidad para realmente hacer buenas bases para el que viene. Es bien difícil subir, ya los vivieron, ahora quedarse va a ser más difícil. Me tocó ascender con Pachuca y se lo dije a Jesús Martínez, ese es el último equipo que vuelve a descender, ¿sí? Y él dijo una frase que le va a dar risa, dice, el 80% se va a quedar, pero faltó decir sí el equipo porque se quedó nada más el 20%. Entonces no quiero hacer comparaciones, pero le aconsejo que le deseo lo mejor a ustedes como directiva, al cuerpo técnico, que es excelente, mis respetos para Omar y para Armando, que sí, no se tiente el corazón, tienen que agarrar un equipo muy fuerte, que sea competitivo para que no vuelva a suceder esto. Sí. O sea, con eso estás diciendo que el nivel de primera A es completamente diferente a primera. Es impredecible, como decías tú, no hay estadísticas. Yo en mi caso, porque estaba empapado de la categoría, te puedo decir las cualidades de cada jugador del Necaxa y de otros equipos, sí. Pero la realidad te vas a enfrentar a situaciones. El mismo Sebastián Mas es un especialista, un crack, un cerebro de primera, tiene 2 ascensos, es de Indios, de Ciudad Juárez, todo, y ha estado en primera división, le cuesta trabajo. No quiero decir con esto que no puede en esta nueva faceta. La edad de Saavedra, que demostró que tiene las cualidades, mismo Cuatrochi, qué gran corazón de aceptar bajar, y el ídolo de ese equipo. Entonces hay que ver, mismo Barbosa cómo se dio, Reina, el Chuy Mendoza, que estuvieron comprometidos fuera. finalmente, Los ¿no? que estaban entonces comprometidos y los que vienen, el Zuli, el Padilla, todos los que vienen, Pierre Ibarra, tienen un gran equipo, el mismo Hurtado que se transformó, Juan de Dios Hernández Tagle, todos tienen lo que ver, pero que vean, hagan un análisis del equipo, lo que quieren y aparte lo que tengan ustedes. Hay un clamor, y que me ha dicho mucho necaxista, y lo voy a decir, que se lo dijera al presidente, y no les voy a fallar a los necaxistas, que por favor, todo lo que quede del América, así me dijeron, por favor, el América escoge sus jugadores, qué bueno, pero que todo lo que vaya quedando no se vaya al Necaxa. Eso fue lo que me pidió la gente de Necaxa, y es un clamor popular. Oye, todo lo que sobra del América, que no nos lo manden al Necaxa. ¿Tú qué dices? Claro, no, bueno, yo creo que el Necaxa tiene que tener su identidad propia. Estamos conscientes de lo que dice el Cuchillo. Creo que tenemos que tomar decisiones con la cabeza fría y no con el corazón. Muchos de estos muchachos pues, dejaron su alma y dieron un año de mucho corazón, mucha entrega. Cumplieron, ¿no? Cumplieron, logramos el objetivo. Pero también tenemos que pensar en lo que sigue. Sabemos que viene un año o dos muy complicados en la primera división. Los primeros años para permanecer ahí son muy complicados, y estamos conscientes que tenemos que formar un equipo con características diferentes al equipo que tuvimos el año pasado. Estamos claros en cuanto a lo del América, pues sabemos que ese ha sido el sentimiento de los necaxistas en los últimos años, y obviamente pues lo tomaremos muy en cuenta. Sabemos que pues, hay jugadores del América importantes, pero no necesariamente funcionan en el Necaxa, ya lo vimos en años pasados. Igual que en el América, jugadores que no funcionaron en el América y en el Necaxa se hicieron ídolos y grandes jugadores. Yo creo que son equipos con características diferentes, con presiones diferentes, con expectativas diferentes, y tenemos que hacer que jugadores que vengan al Necaxa, sean de América, de Chivas o de cualquier equipo, funcionen. Sí, ahora también hubo jugadores, bien lo dice Jorge, y que yo platiqué con ellos en muchas ocasiones, y que cuando se fueron de América a Necaxa, se hicieron Necaxa y no querían regresar más a América, O sea, tuvieron una identidad diferente, tuvieron un entorno distinto. Ellos decían, es que estoy feliz en Necaxa, a diferencia de cuando estaban en algún momento en América. Hicieron grandes carreras y hicieron ídolos y grandes jugadores. Y yo, como buen aficionado, yo tengo una ilusión. O sea, mi ilusión es, bueno, ya fuimos por los trofeos que nos faltaban para las vitrinas de primera A. Ahora quiero este año el trofeo de primera división. O sea, yo quiero ganar un campeonato. O sea, yo sí sigo con la ilusión de que nuestro presidente, su entrenador, toda la gente que colabora y la afición, vamos a impulsar a esos equiperos a que vayan por el campeonato, porque sería la mejor manera de salvarnos de regresar a la y de crear ese arraigo que tanto dice Raúl. Claro. Es importantísimo. Vamos a ir a mensajes antes. ¿Cómo vivió un necaxista este ascenso? El Loquito Martínez, ¿cómo vive este ascenso? Vamos a mensajes. Vive por tu casa, ¿no?
Es el primer mexicano en anotar gol en el Estadio Azteca vistiendo la playera del Necaxa. Él es Roberto el Loquito Martínez. El Loquito le abrió las puertas a Televisa Deportes para vivir la emotividad de la final de ascenso. Un bache en la historia del Rayo. No es dolor, sino tristeza, ¿no? Más bien porque también se veía mal el equipo, no estaba jugando como lo debía de jugar, ¿no? Y tú sabes que lo que importa son los resultados, ¿no? Y ahora como aficionado, respondió al amor por el equipo. Llegó para intentar algo Casarretelli. Ah, bueno, señor, no conteste, no hagan eso, papacitos. El toque y la tranquilidad y la pausa. Eso es exactamente, cuida la pelota, no se arriesguen. ¿Para qué burlas? ¿Para qué afrontas? Tú no, te van a faulear. Llegaría la anotación de Corona. Ya se puso. Ya con ese gol así ya les va a dar más confianza. Y lo bueno es que apenas 5 minutos. Y Sebastián Más le regresaría la sonrisa. Más está listo. ¡Viene! Mira qué bonito lo tiró Chilada. Eso es. Valadez le devolvería la chispa al encuentro. Allá viene el centro. Carrasco Papacito. Faltan 15 minutos. Más lo que agrede, ¿no? Más lo que agrede. 4-2. Cae el tercero, no manches. Silbatazo final y el retorno al máximo circuito era pura alegría. Para mí pues es mucha alegría de que haya subido un equipo con la tradición que tiene el Necaxa. Ya se lo merecía. Perdió el invicto, 2-1, te ganó, pero no bastó para ser campeón. Así vivió don Roberto la barrera llamada ascenso, que el Necaxa la superó como un auténtico Rayo. Hola, ¿qué tal? Del Bicentenario. Un hombre que fue campeón con los Rayos cerca de los 90, un hombre que sigue paso a paso el fútbol mexicano y que está también a la espera de una oportunidad. Es Manuel Lapuente, platicando del ascenso. El Necaxa me revivió, me llevó a unos Panamericanos con la selección, donde ganamos Winnipeg. En fin, Necaxa fue para mí muy importante y ha sido muy importante para mí. Y me alegra mucho lo que ha pasado ahora por el Necaxa que haya subido. Realmente es un equipo de los que siempre debe perdurar, ¿no? O sea, el Necaxa debe estar en primera división siempre y luchando los primeros equipos, en los primeros planos. Yo creo que es justo con el equipo mismo, ¿no? No se puede destacar un solo líder. Lo teníamos en las defensas, lo teníamos en media cancha y lo teníamos adelante. O sea, y eso se complementara en una misma mística de jugar fútbol. Les gustaba lo que hacíamos dentro de la cancha, los movimientos que se hacían. Retrasé un poquito a Alex Aguinaga, a Beto García Aspe también, adelante a Luis Hernández, lo puse más adelante. En fin, detalles de esos que el deseo de triunfar era segundo aspecto, la posición en que jugaran. O sea, ellos querían ganar y querían jugar y ganar, grandes profesionales. Lo que le urgía al Necaxa era un público ferviente que nosotros no logramos conseguir. O sea, repito, los niños, pero los papás de los niños no nos iban a nosotros. Era un proceso sumamente largo para eso, ¿no? Era ilusionante, pero un proceso largo. Y obviamente no teníamos la afición se fue perdiendo. Se me hizo una idea que realmente sí, como le digo, sentimentalmente dolió, pero profesionalmente no. Profesionalmente era necesario.
que obviamente el equipo no se manejó adecuadamente, eso es indudable. O sea, decir yo responsables pues sería una adivinanza, ¿no? Que no me atrevo a levantar falsos, ni mucho menos, ¿no? Simplemente se fue. Y pero ya está de vuelta, que es lo importante. Fue triste, realmente fue triste. Luego lo hemos comentado, me llevo muy bien con Ricardo Peláez, por ejemplo, con Aguinaga, nos seguimos viendo con Beto García Aspe. Y son dolores que ya no queremos compartir, ¿verdad? Pero los mencionamos a veces, ¿verdad? Y sí duele mucho, o sea, nos dolió mucho que se fuera. Lo primero es sentarse en la mesa, y ahí en la mesa es donde se planea todo, ahí empieza todo. Si se equivoca uno en la mesa, se equivoca uno en la cancha, y eso es lo más difícil, la recontratación y contratación de jugadores. Entonces, ahí es donde empiezan los aciertos o los errores. Ojalá les vaya bien, ¿verdad? Creo que lo han hecho muy bien, pero es diferente primera A. Así en seco me lo preguntas. Sí me gustaría, desde luego que sí me gustaría, soy técnico profesional, pero yo creo que en este momento hay un chamaco que ha hecho muy bien las cosas, el equipo por algo lo ascendió, y yo creo que de entrada, ¿verdad?, le ha hecho muy bien las cosas. Hay técnico, y cuando hay un técnico en un equipo no me gusta hablar de eso, ¿no? Una pregunta general, tenemos 4 minutos para despedir. ¿Cómo ven el futuro del equipo, Adolfo? Mira, yo creo que muy halagador y principalmente en cuanto a lo que se comentó antes del arraigo en Aguascalientes. Lo más complicado fue llevarlo, la gente lo asimiló porque fue una cosa nueva, pero después de eso se alejó la gente, ahora la gente regresó por el ascenso. Raúl, el futuro de este equipo, no es fácil este primer año, ¿no? No es fácil, pero creo que hoy las experiencias vividas les van a permitir a ellos, sobre todo en la confianza que tienen, el cuerpo técnico y directiva, en tomar decisiones que sean las asertivas, pensando en mantenerse y conseguir los logros pasados. Jorge, ¿cómo ves el futuro del equipo? Necaxa campeón de primera división, récord único, o sea, campeones dos temporadas de primera A y campeones... Ya le falta una estrellita a tu... Sí, me falta una estrellita, sí, ya tengo. ¿Pero cómo se fueron las estrellas de la primera A? Esa la vamos a poner aquí abajito. Ah, sí. Sí, se va a ver muy bonita, ¿verdad? Sí, se ve muy bonito el otro campeonato. Son 2 campeonatos, perdón, 2, ¿eh? Sí, claro. Son 2. Ganamos 2 títulos. 2 se toman juntos. Yo creo que viene un año complicado. Yo creo que el reto principal va a ser, y si bien va a estar presente, quitarnos de la mente el descenso y estar pensando arriba. Si podemos transmitir eso a la organización, yo creo que vamos a poder tener un buen año. Es que normalmente cuando vienes de la primera, de la Liga de Ascenso, dices, es que el primer año es no descender. Es como el primer pensamiento de todos. Vamos a mantenernos en primera. ¿Por qué no pensar? Bueno, vamos a lograr la calificación. No, es la realidad, pero lo que dice el presidente, una cosa te lleva a la otra. Pensar muy arriba para que te alcance para estar en medio o más. Si empiezas nomás para abajo, a lo mejor no te alcanza y te vas para abajo. No sé reglamentos, si tienen que hacer sub-20, sub-17, segunda división, todo eso, tienen que armar todo el esquema, no es tan fácil. Hay cosas complicadas que les vienen a ellos, pero digo, hay que pensar, estoy de acuerdo totalmente con ellos, lo tienen muy claro, es lo que me gusta de ellos, pensar arriba, para estar de media tabla para arriba. Omar Arellano, mientras tanto, se queda, o todavía estás en eso. Estamos en pláticas con él, yo creo que ya tenemos un acuerdo verbal muy cerca de llegar a un acuerdo, no hemos firmado. Aquí hasta que no se firma no hay nada escrito, pero estamos muy cerca de llegar a un acuerdo. Está muy cerca. Jugadores, mira, el problema que tenemos es que muchos jugadores que estuvieron con nosotros venían a préstamo de otros equipos. Entonces, pues ahora es la labor, no depende nada más de nosotros, hay que platicar con los demás equipos y tratar de darles una continuidad a los jugadores que pensamos que cumplen con las características. Ahora piensan en jugadores, ¿qué van a hacer? ¿A pedir jugadores prestados o van a empezar a invertir y a comprar jugadores? Mira, yo creo que en el fútbol el éxito viene en la continuidad y en los procesos. Yo creo que es difícil vivir de préstamos. Entonces hay que ir identificando los jugadores que más potencial tengan e ir tratando de hacerlos de Necaxa. Es difícil hacer todos de un año para otro. Y darles una imagen, ¿no? Que la gente los identifique como suyos. Yo creo que, como decía Raúl, es importante crear ídolos necaxistas. Y eso pues se da con la continuidad. Es muy difícil que alguien se haga ídolo de un año para otro.
si bien pueden tener buenas temporadas, yo creo que con la continuidad es como se generan las grandes figuras, ¿no? Pues muchísimas gracias a todos. Raúl, en stand-by esperando una oportunidad para regresar a primera. Sí, disfrutando realmente este receso que durante más de 30 años no tuve y hoy realmente lo estoy disfrutando. Pero ya lo terminaste de listo disfrutar. para regresar. Ya lo terminaste de disfrutar, entonces ahora sí ya hay que regresar. Vamos a ver sin prisa. Sí, lo estás disfrutando. Efraín. Igual que Raúl, a mí en una época me dijo Manolo Lapuente, tómate un año sabático, le digo, ya llevo como 3. Ahorita que estoy ya muy encarrilado, bien metido y todo, no quiero despegarme de esto. Voy a ver dónde puedo aportar mis conocimientos y actualizarme y estar vigente. Estoy esperando ahí, pero gracias por la invitación y felicidades de nuevo. Jorge, ¿qué estás haciendo ahora? ¿Dónde? Al ritmo de sábado por la noche, preparando para octubre la segunda temporada de Una Familia de 10, que regresa nuevamente a la televisión, preparando 2 temporadas de teatro más. Y pues ahí nos veremos en el Mundial. Yo voy a ver los juegos, obviamente, echarle porras a México con... Pues yo les agradezco, Adolfo, muchas gracias. Raúl, Jorge, Luis, Efraín, su presencia. Y la verdad es muy grato hablar del Necaxa. Sí. Lo hacemos muy poco, pero que ya más seguir. A ver si lo hacemos cada domingo. Ojalá. Gracias, muchas gracias. Muchas gracias por su presencia. Y aplauso a toda la Liga de Ascenso que estuvo muy dura. Muchas gracias. Pásela bien. Fuerza Rayos, somos un equipo de primera. Mi campeonato está grabado atrás. Ah, eso es que les